Entre concentraciones, trancazos y marchas, coalición opositora salió por 100ª vez y asegura que no dejará las calles. Se fijan objetivos. Candidatas a la constituyente aseguran que blindarán la Carta Magna que dejó el presidente Chávez. Transparencia. Para la rectora de la UCB, Cecilia García Arocha, el plebiscito tiene sus bases claras y jurídicas. Recorrido. Héctor Rodríguez desplegó el movimiento Somos Venezuela en zona popular de Miranda. Consulta ciudadana. Casi 2.000 puntos en todo el territorio fueron activados por la unidad para que el pueblo se exprese el próximo 16 de julio. Abre caminos. Donald Trump considera que es hora de trabajar constructivamente con Rusia. De regreso a casa, Spider-Man lanzó su telaraña para atrapar la taquilla en julio. I screwed up. You need to stop carrying the weight of the world on your shoulders. I want you to understand. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, 6:33 de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días, bienvenidos. Gregorio Rojas Flores y este servidor, Alirio Pérez Petit. Estamos ya listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo y así saber cómo amanece Venezuela. Hoy amanecemos en la Gran Caracas. Según denuncia de los propios vecinos, alrededor de 50 viviendas están en riesgo luego de que la calle principal de la zona de Luis Hurtado en el Junquito cediera hace más de una semana. Oliver Rodríguez se encuentra allí y nos informa. Oliver, buenos días. Así es, buenos días. Nosotros amanecemos desde el kilómetro 12 de El Junquito, justamente en el sector Luis Hurtado, en la calle Vista Hermosa, en donde más de 50 viviendas se encuentran en riesgo, pues desde hace una semana el terreno acá cedió y las familias que se encuentran acá aseguran que están vulnerables a cualquier situación irregular, por lo que hacen un llamado a las autoridades a tomar especial atención a lo que viene ocurriendo durante estos últimos años. Aseguran y denunciaron que son más de 7 años en donde han hecho las visitas indispensables y requeridas para que se tome en cuenta esta situación. Sin embargo, no han obtenido respuesta. Más de 300 familias estarían en riesgo por considerar que si esto termina de ceder, los daños no solamente pudieran ser incluso materiales, sino también cobrar cualquier víctima fatal. Es el informe a esta hora y con esto los invitamos a que continúen con más de la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Gracias, Oliver. Dejamos la Gran Caracas para irnos al estado Monagas, donde nuestro compañero Alexis Abreu nos informa sobre el avance de la construcción de una importante arteria vial. Adelante, Alexis, buenos días. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas, específicamente desde el sector Villabarro de la parroquia Las Cocuizas del municipio de Maturín. En la vía La Pica, al este de Maturín, se encuentra una pequeña comunidad llamada Villabarro, la cual desde hace 15 años está solicitando la mejora de los servicios básicos. Residentes indicaron que la comunidad fue formada hace más de 15 años y no cuenta con asfaltado, servicio eléctrico, aguas blancas, entre otros. Explicaron que alrededor de más de 30 familias residen en la comunidad y muchas de ellas tienen niños pequeños y habitan en casas tipo rancho, ocasionándoles desmejora de la calidad de vida a los infantes y al resto de la familia. Indicaron que la mayoría de las viviendas no tienen instaladas tuberías de aguas negras, por lo que han tenido que construir pozos sépticos. Nuevamente hicieron un llamado al gobierno municipal a que les brinde respuesta inmediata. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alexis. Seguimos ahora en los estados Vargas y Guárico. Allá la información es en materia de pesca y siembra. El primer contacto es con nuestro compañero Orlefran Camaya. Orlefran, adelante, buenos días. Buenos días, amanecemos acá en el estado Vargas, donde hicieron entregas de motores fuera de borda a 273 pescadores y acuicultores. La actividad estuvo encabezada por el vicepresidente del área económica Ramón Lobo, el ministro de Pesca y Acuicultura Orlando Mareiro, así como también el gobernador de la entidad Jorge Luis García Carneiro, quienes informaron que la inversión supera los $10 millones y fueron adquiridos a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior para mejorar la producción. En la cámara de Jean-Paul Liendo, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión.
Hola, buenos días. Amanecemos desde el municipio José Félix Rivas y concretamente en la población de Tucupido, en el estado Guárico, donde los productores agropecuarios aseguraron que a pesar de que pronto se inicia el periodo de siembra 2017, aún no cuentan con los insumos necesarios para poder trabajar la tierra. Manifestaron además estar preocupados ante el incremento de los índices delictivos en esta localidad. Señalaron finalmente que es necesario cuanto antes que las autoridades tomen en cuenta sus peticiones, pues está próximo a vencerse el periodo para iniciar el ciclo de siembras. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Eliezer, gracias. Ahora seguimos a los estados Zulia y Nueva Esparta. Lo hacemos con información en materia de salud. Y el primer contacto es para nuestro compañero José Leonardo Nava. Adelante, José Leonardo, buenos días. Buenos días. En el estado Zulia, el gremio de médicos asegura que el sistema de salud de la entidad se encuentra en niveles críticos. Dianela Parra, presidenta del Colegio de Médicos de la región, denunció que son deplorables las condiciones en las que se encuentran los distintos centros hospitalarios y la acentuada escasez de medicamentos, sobre todo de antibióticos y material médico quirúrgico. Resaltó que continuarán suspendidas las consultas externas y también las operaciones selectivas, hasta tanto sean atendidos sus requerimientos. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Hola, muy buenos días. El presidente de la organización Stop VIH, Jonathan Rodríguez, denunció que el desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales e insumos supera el 80%, situación que afecta a más de 77,000 personas en todo el territorio nacional. Aseveró que 8 son los medicamentos que se encuentran desaparecidos de las farmacias del Ministerio de la Salud para garantizar el cumplimiento de los tratamientos a las personas que sufren de este virus. Exhortó al ministro Luis López a tomar en cuenta este tema. Desde el estado Nueva Esparta, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Nelmari. Nos trasladamos ahora al estado Yaracuy. Allá está nuestro compañero Joel Vargas. Él nos trae información en materia de educación. Joel, buenos días. Hola, buenos días. En la unidad educativa Tartagal, niños desde preescolar hasta sexto grado realizan su cierre de año escolar con la presentación de proyectos, entre los que incluyeron obras de teatros y títeres para representar el proceso de los alimentos que se deben ingerir, además unas poesías dedicadas a Simón Bolívar. El aprendizaje de cada uno de estos niños desde preescolar hasta sexto grado está determinando el desarrollo de cada uno de ellos como individuos útiles a la sociedad. De Yeravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Joel, gracias. Finalizamos en el estado Lara, donde candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente han presentado diferentes propuestas sobre este proceso. El contacto es para nuestra compañera María Daniela Puerta. Adelante, María Daniela, buenos días. Hola, muy buenos días. En el estado Lara se llevó a cabo el relanzamiento del movimiento Robinson Digital. En el acto participaron los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente para presentar diferentes propuestas. Al menos 150 personas conformarán este nuevo relanzamiento. Los mismos deben conocer a profundidad cómo manejar las redes sociales. Esto con el fin de mostrar los últimos acontecimientos que ocurren en el país. La actividad fue realizada en el comando de la zona 12 al oeste de la ciudad. Desde Latina TV en el estado Lara, María Daniela Puerta, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, María Daniela. Continuamos con más información. Al cumplirse 100 días de protestas antigubernamentales, la oposición venezolana se concentró en la avenida Francisco de Miranda entre Chacaíto y Chacao. Maoli Aldana nos cuenta más. Los dirigentes recordaron a los caídos y a los que han sido detenidos durante las protestas y reiteraron que están en las calles por varias razones, entre ellas para pedir elecciones. El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, Tomás Guanipa, insistió en que la situación económica de Venezuela empeora cada día y que existen suficientes razones para mantenerse en las calles. Dijo que esta semana tendrán jornada de protestas, iniciando hoy con un trancazo en contra de la constituyente. Tenemos que entender que va a ser un trancazo que tiene que ver con una campaña de motivación a la gente a la participación de la consulta decisión soberana que se va a tomar el día domingo 16 y que esta semana serán actividades muy emotivas y de mucha calle en el sentido de aumentar la protesta, pero también convocar a todos los venezolanos a que nos acompañen a esa jornada del domingo 16. El coordinador encargado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, explicó que la actividad del 16 de julio permitirá a los ciudadanos decidir sobre 3 puntos. Estamos planteando 3 preguntas. La primera, si el pueblo rechaza y desconoce el llamado a constituyente que hizo Nicolás Maduro sin consultarle al pueblo. ¿Por qué lo vamos a preguntar? Porque así como en una elección hay encuestas, yo no sé de una elección quién tiene los más puntos, la verdad es que tú necesitas formalizar esa decisión. Entonces el domingo 16 se va a formalizar y dejar constancia nacional e internacional
que la gran mayoría del pueblo no es que no solamente no aprobamos, es que es algo activo. Rechazamos y desconocemos ese llamado a la constituyente porque el pueblo no lo aprobó. Luego de la concentración, un grupo de manifestantes intentó protestar en la autopista Francisco Fajardo, pero los funcionarios de la Guardia Nacional se los impidió. La Policía Nacional Bolivariana también dispersó a los manifestantes que se encontraban en las Mercedes. Varias personas resultaron afectadas. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. Cilia Flores, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, señaló que van a blindar la Constitución Nacional que dejó el presidente Hugo Chávez. Liz Flores nos informa. Cilia Flores, Delcy Rodríguez e Iris Varela, candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente, este domingo encabezaron el acto de inicio de la campaña electoral. Vamos a incorporar en la nueva Constitución los derechos de la juventud, compatriota. Un capítulo completo para la juventud. Vamos a incorporar las misiones y grandes misiones que quisieron en esta Asamblea Nacional, que está en desacato, quisieron acabar con las misiones, quisieron acabar con la misión vivienda. Pues nosotros ahora la misión vivienda más nunca van a poder ni tocarla porque estará en la Constitución blindada. Y también el sistema de seguridad, la impunidad, compatriota, y no puede haber tanta impunidad. Frente a la fuerza del fascismo, del golpismo que pretendieron imponer la agenda del Pentágono, la agenda de la OTAN a Venezuela. Es lamentable que diputados opositores que llegaron a esta Asamblea Nacional como lobos hambrientos por destruir al país se hayan ido a Washington, al Pentágono, a pedir la guerra para Venezuela. Es lamentable que esa oligarquía opositora pida hoy la intervención internacional de Venezuela. Compañeros, no tengamos duda en nuestro corazón ni en nuestra conciencia que solo por la vía de la constituyente, activado el poder constituyente originario. Llegó el momento y llegó la hora, compatriotas del pueblo. Llegó el momento y llegó la hora, compatriotas, de defender la patria. Porque hemos visto en los últimos meses cómo se ha desatado un fascismo que nos hace sentir indignados, que nos hace sentir llenos de impotencia, sobre todo cuando el fascismo actúa cometiendo crímenes atroces, crímenes abominables. En Caracas están registrados 300 candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. En total, el próximo 30 de julio serán electos 545 constituyentes, incluyendo 8 representantes de comunidades indígenas. Desde el casco central de Caracas, Liz Flores, Noticiero Venevisión. 1.933 puntos en el territorio nacional y más de 200 en el extranjero fueron activados por la Mesa de la Unidad Democrática para el plebiscito a realizarse el próximo domingo 16 de julio, en el que esperan se sumen no menos de 3 millones de personas. Diana Martínez nos trae esta información. Según la información ofrecida por voceros de la MUT para esta consulta nacional, los centros dispuestos contarán con entre 12 y 15 mesas de votación. Explicaron que las personas que deseen participar del plebiscito no necesitan estar inscritas en el registro electoral y podrán acudir a cualquiera de los espacios dispuestos en el territorio nacional. Nosotros queremos informar que estamos listos. Ya tenemos en todo el país 1.933 centros de votación en cada uno de los estados. Hasta ahora van más de 220 ciudades en el exterior. Este número puede subir en el transcurso del día de hoy en la página www.unidadvenezuela.org. Allí estarán reflejados los 1.933 puntos en todo el país para la realización de esta consulta popular que va a ser histórica. Representantes de la MUT aseguraron que además de los rectores de las universidades como garantes de este proceso, habrá observadores internacionales que permitirán que los resultados sean revelados la misma noche del 16 de julio. Además, activaron la línea 0212-750-7300 para recibir denuncias de cualquier irregularidad. La Mesa de la Unidad Democrática anunció que este lunes se realizará un trancazo informativo de 12 a 2 de la tarde para dar a conocer los detalles del plebiscito a realizarse el próximo 16 de julio. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Vamos a realizar una primera pausa. 6:47 de la mañana, ya regresamos con más información.
Venezuela Opina. La constituyente es importante porque es un escenario que nos permite a nosotros ahondar, a nosotros los empresarios, ahondar en nuestra verdadera transformación del país. En el caso nuestro, el sector petroquímico, nosotros vamos a ir, la propuesta nuestra es en el artículo 302 de la Constitución, donde dice que el Estado está para manufacturar, ¿verdad?, todas las materias primas procedentes, en este caso del área de hidrocarburos. Yo represento la parte petroquímica, ya tenemos estudios adelantados para eso y la propuesta que hago a los empresarios que vengamos a participar en ella para que entonces hagamos nylon, poliéster, SBR, que son los elementos básicos para hacer telas y neumáticos en el país. Ya eso lo tenemos adelantado, por eso es que estamos aprovechando esta plataforma que nos permite la Constitución para participar como tal. A diferencia de lo que hizo Hugo Chávez en 1999, donde varios de nosotros estuvimos en contra de esa propuesta, hoy ni siquiera Maduro le pregunta a los venezolanos si estamos de acuerdo o no. Es decir, él mismo traiciona el legado del que tanto habla de Hugo Chávez. Pero además de eso, la Asamblea Nacional Constituyente no va a resolver la crisis que hoy tenemos los venezolanos. No crean ustedes que por tener constituyente vamos a tener comida en los abastos, vamos a tener medicamentos en los hospitales, va a haber seguridad en las calles o va a mejorar los servicios básicos. Todo lo contrario. La crisis se va a agudizar, la crisis se va a profundizar y cada día seremos más pobres y menos libres. Por eso hago un llamado a todos los venezolanos a mantenernos en las calles de manera pacífica, de manera no violenta, hasta rescatar nuestras libertades y hasta dejarle a nuestros hijos un país abundante en oportunidades. Venezuela Opina. A las 6:52 de la mañana continuamos. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, apoyó la medida sustitutiva de libertad que establece la condición de arresto domiciliario al dirigente político Leopoldo López. Señaló que la acción no debe catalogarse como un hecho excepcional y no descartó que en las próximas horas se conceda libertad plena o medidas sustitutivas en otros casos. El representante del Poder Moral señaló que esta medida respondió a una solicitud introducida en su despacho el pasado viernes 7 de julio por Lilian Tintori, esposa de López, en la que específicamente solicita la acción humanitaria. Dice la ciudadana Lilian Tintori, como esposa, como madre y como mujer venezolana, para pedirle de lo más profundo de mi corazón que atienda este llamado como defensor del pueblo para que interceda, dice la ciudadana Lilian Tintori, a que mi esposo Leopoldo López regrese a casa con el beneficio de casa por cárcel. Tarek William Saab dijo que su despacho constató el estado de salud de López antes de otorgarse la medida y señaló que para el momento era estable. Hizo un llamado a la paz tras cumplirse 100 días de protestas en las calles. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, aseguró que personeros del gobierno nacional acompañaron la medida humanitaria otorgada al dirigente de Voluntad Popular y negó que hubiese participado en una negociación. Tintori agradeció además el acompañamiento internacional, especialmente del expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero. No hubo negociación para que Leopoldo esté en su casa. Fue una decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro. No se negocia la libertad. Le di las gracias a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez, estaban ahí presentes. Y les dije que no puede existir más tortura en Venezuela, que no deben existir presos políticos en Venezuela y que si tenemos que trabajar en conjunto para lograr entendernos, lograr concordia y lograr una solución inmediata a la crisis que vive Venezuela, pues cuentan conmigo, como activista de derechos humanos, como esposa de Leopoldo y como mujer. El Tribunal Supremo de Justicia otorgó a Leopoldo López una medida humanitaria por irregularidad en la distribución del expediente y razones de salud. El dirigente de oposición se encuentra en su casa desde el sábado bajo la condición de arresto domiciliario. Se espera que este lunes su equipo de defensa solicite detalles de la medida que le dieron a López. Héctor Rodríguez, jefe del comando de campaña Zamora 200, visitó a las familias del barrio del Nacional, municipio Guaycaipuro del estado Miranda, en el despliegue del movimiento Somos Venezuela para atender a los venezolanos que requieren protección del gobierno nacional. Bueno, mira, Trina, este carnet lo saca el presidente justamente para ordenar toda la política social.
Es decir, para ver en qué hogar, por ejemplo, hay una persona de edad de pensión y no le ha salido la pensión, o qué persona no ha sido beneficiada con alguna misión educativa. Aquí hay un grupo de familias que ya se registró en el Carnet de la Patria, de esos 14,5 millones, y eso nos permite ver casa por casa, caso por caso, quién en edad de pensión no está recibiendo su pensión, quién no ha terminado sus estudios, quién le falta el tema de la misión vivienda, es decir, cómo el sistema de misiones lo está atendiendo. Así que el día de hoy ya llegamos con entregas directas de hogares de la patria, de pensiones, a aquellas personas que lo necesitan, a revisar de una vez cuáles son las casas que vamos a atender con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, o cuáles vamos a migrar esta semana a Misión Vivienda. Yo quiero felicitar al liderazgo de la comunidad de la calle porque tienen pues toda la ubicación de los casos sociales más dificultosos, los casos sociales que más urgencia tienen, ¿no? Entonces es la respuesta que está haciendo el gobierno bolivariano, es el despliegue del movimiento Somos Venezuela. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, considera que los venezolanos tienen la oportunidad el próximo domingo 16 de julio de expresar su opinión sobre la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente del presidente Nicolás Maduro. A juicio de García Arocha, el plebiscito es una consulta popular que tiene sus bases claras y jurídicas. Los invito a votar, los invito a que crean en el país y en ustedes, que crean en la democracia, que crean en todos los aspectos que nosotros hemos presentado y seremos absolutamente transparentes y le daremos la seguridad al país de que los escrutinios serán absolutamente el reflejo de la expresión democrática del venezolano el próximo domingo. La rectora de la Universidad Central de Venezuela reiteró su solidaridad con las familias de los caídos en los 100 días de protestas antigubernamentales. El candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, consideró que la oposición no tiene moral al haber aceptado la medida sustitutiva de casa por cárcel otorgada al dirigente Leopoldo López. Lo que habla eso, habla muy poco, mejor dicho, de la moral de la oposición venezolana. ¿Por qué? Porque hasta hace 3 semanas, 4 semanas, dijeron ellos que el último que saldría sería Leopoldo López a su casa. Y apenas le dieron la oportunidad, se fue a meter allá en su casa, en su cuarto, y dejó a los demás presos en la cárcel. Durante el inicio de campaña electoral realizado en el estado Lara, Cabello declaró que aquellos que llamen a la violencia y desconozcan la constituyente sean inhabilitados políticamente. Amigas y amigos, 6:58 de la mañana, hacemos una nueva pausa. En breve volveremos con más información. Las noticias más importantes de Venezuela y el mundo las procesan para ustedes un gran equipo de profesionales, comunicadores que hacen el mejor trabajo para traer a nuestro centro de noticias toda la información que ustedes necesitan saber. En Noticiero Venevisión nosotros informamos, ustedes deciden. De lunes a viernes a las 10 de la noche, emisión estelar de su Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. 7:14 de la mañana, continuamos con más información. Miguel Pizarro, diputado ante la Asamblea Nacional, aseveró que el principal propósito del plebiscito convocado por la Mesa de la Unidad Democrática es mostrar el gran contraste social que vive Venezuela y demostrar de qué lado está la mayoría de los venezolanos. Lo que está planteado para el 16 de julio es una enorme consulta popular que permita que los venezolanos puedan ejercer en el marco del artículo 333 de nuestra Constitución y en el artículo 350 un ejercicio de desobediencia ciudadana para demostrar de qué lado está la mayoría. El gobierno ha negado la posibilidad de votar, en todos los niveles, no solamente para decidir si en este país debe o no debe haber Asamblea Nacional Constituyente, sino para escoger formas de gobierno y para reconocer lo que es producto de esa votación. Y es por ello que el primer objeto de la consulta es generar un gran contraste. Pizarro criticó a los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cómo se explica que hayan miles de guardias nacionales para una protesta pacífica y una marcha, pero no aparezca uno cuando hay un saqueo? Aquí hay una verdad que no se puede ocultar con un discurso, no se puede ocultar con un dedo. La violencia le conviene al gobierno, la incita el gobierno. Juan Carlos Ugarte, director del SAEME, aseguró que el pueblo chavista respeta la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que otorgó casa por cárcel a Leopoldo López, líder de Voluntad Popular. Uno sería una pregunta. ¿Qué dirá la oposición sobre la decisión del máximo tribunal? ¿Dirá que ese tribunal es írrito, como lo ha dicho? Que lo más
magistrados carecen de legitimidad. ¿Lo dirá ahora? Pero nosotros tendríamos que preguntárselo. Es una decisión y nosotros, como demócratas y como creyentes en el Estado de Derecho y en las instituciones del país, nosotros acatamos la decisión. Podemos estar o no de acuerdo con que se haya soltado a Leopoldo López, con que se le haya dado casa por cárcel, pero nosotros acatamos la decisión del máximo tribunal. Duarte participó en las movilizaciones realizadas este fin de semana con motivo del inicio de la campaña electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consideró que es hora de trabajar constructivamente con Rusia luego de su participación en la cumbre del G20 en Hamburgo. Trump aseguró que el líder ruso negó haber interferido en las elecciones presidenciales de ese país. El presidente de Estados Unidos reveló que se planteó una unidad de ciberseguridad impenetrable para impedir el pirateo informático en futuras elecciones. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que la liberación del dirigente del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, es un paso positivo a favor de la paz. Zapatero expresó estar satisfecho por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de otorgar casa por cárcel a Leopoldo López. Asimismo, el expresidente aseguró que la medida permite avanzar en el proceso de diálogo. En Perú, autoridades penales de ese país solicitaron la pena de 25 años de prisión para el expresidente Alberto Fujimori por delito de lesa humanidad, entre los que se incluye la muerte de 6 personas en el año 1992. En Colombia resultaron heridos al menos 2 militares y 4 civiles tras un ataque con explosivos elaborado por presuntos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia contra una patrulla en el departamento del Guaviare. Hacemos nuestra última pausa, al regreso continuamos con más información. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz inicio de semana, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos revisando las noticias del séptimo arte con el esperado estreno en nuestro país de Spider-Man Homecoming. These weapons are crazy dangerous. Listen, Peter, forget the flying monster. Peter es un adolescente que estudia en la secundaria y que tiene que lidiar con los problemas típicos de un joven de su edad y con una identidad secreta, la de Spider-Man. Aunque ha hecho un buen trabajo siendo un héroe local, todo se complicará con la aparición del Buitre, un villano que amenaza con poner en peligro al joven arácnido y a sus seres queridos. Lo que el volador enemigo no sabe es que Peter estará apoyado por Tony Stark, quien es su mentor y aliado. Seguimos con la película Mi Villano Favorito 3, que se posicionó rápidamente en el primer lugar de las carteleras. Es muy abrazable. Agnes, ¿qué estás haciendo? Como no tenías trabajo, solo quería ayudar. Luego de ser despedido de su trabajo por no atrapar a Baltasar Brad, el villano más buscado, Gru descubre que tiene un hermano gemelo llamado Drew. Una vez que lo conozca, tendrá deseos de volver a la villanía. En tanto, los Minions abandonan a Gru y son llevados a la cárcel. La película animada está dirigida por Pierre Coffin, mismo que estuvo a cargo de las 2 primeras, así que promete ser otra divertida aventura. ¿Un gemelo? ¿Gemelo? ¿Chimuelo? Y Cars 3 cumple 3 semanas en el top nacional. Jackson Storms in a class of his own. Rayo McQueen regresa para demostrar que aún puede ganar una carrera y no necesita jubilarse. Él se enfrenta a una nueva generación de corredores más jóvenes, potentes y veloces, entre ellos el competitivo Jackson Storm. Pero como estrella del acelerador no se dará por vencido y para alcanzar el podio contará con una nueva entrenadora hispana, Cruz Ramírez, una joven carro de carreras de color amarillo que ayudará al protagonista en el duro mundo de la competición. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy en Entrevista Venevisión recibimos a Lilian Tintori. Ella es activista de derechos humanos y la esposa del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Bienvenida, Lilian. Muchísimas gracias. Lo primero que quisiera preguntarle es,
¿Cómo está Leopoldo López? Leopoldo está bien porque está con sus hijos, porque está en su casa. Leopoldo está bien porque ahora está en un lugar donde no lo van a torturar más. Leopoldo está bien porque está firme, porque está fuerte, porque aguantó mucho, porque resistió mucho. Estuvo 3 años y 5 meses preso injustamente en una cárcel militar y la familia de Leopoldo, los activistas de derechos humanos nos hemos encargado de denunciar cada trato inhumano, cada trato cruel, cada tortura que vivió en esa cárcel, donde nunca debió estar. Pero esto es una nueva etapa, es un nuevo paso, ya está en la casa, ahí no los van a torturar, ahí le estamos dando todo el cariño del mundo, se está adaptando, no ha sido fácil, es difícil, es muy difícil, porque no es solo la libertad de Leopoldo, nosotros luchamos por la libertad de todos los presos políticos y por la libertad de Venezuela, pero está en el lugar donde tiene que estar y todavía no está pleno, porque todavía no tiene libertad plena. Nosotros seguiremos luchando hasta alcanzar la libertad plena de Leopoldo y hasta conquistar la libertad de nuestro país. ¿Cómo está transcurriendo ese proceso de adaptación? Lleva apenas horas nuevamente en la casa. Y otra cosa que se pregunta mucha gente, ¿es cierto que tiene un grillete puesto? Sí, es cierto, tiene un grillete electrónico en la pierna, en el tobillo, grande, en el tobillo derecho. Está preso, él está preso en su casa. Y el grillete representa eso, ¿no? Que sigue preso, que saben todo el tiempo dónde está, que lo tienen monitoreado todo el tiempo, pero se está adaptando. Repito, Leopoldo vivió tortura, Leopoldo estaba aislado, incomunicado en una cárcel militar. Leopoldo estuvo 1 año confinado, solo en una torre, y los últimos 3 meses fueron los más duros. Leopoldo tenía ya 3 meses sin ver a sus abogados, 32 días sin ver a su familia, le quitaron la llamada familiar, algo sagrado, dejó de hablar con sus hijos por muchos meses, le quitaron la prensa, la radio. Leopoldo no sabía qué estaba pasando en la calle, Leopoldo no sabía nada, estaba aislado. Le negaron la comida, se negó a comer la comida de la cárcel porque se cuidó mucho durante todo ese tiempo en la cárcel y estuvo 48 horas en ayuno y luego probó una arepa, un pedacito de arepa de la comida de la cárcel y se intoxicó y pasó 10 días con diarrea, con vómito y no le dieron la atención médica. Eso fue ahorita cuando él denunció, él mismo tortura y nosotros denunciamos más fuerte tortura porque primera vez que él decía esa palabra tan fuerte como me están torturando. Una tortura física, en este caso porque le afectó la salud, porque estuvo mal 10 días, y tortura psicológica, que es la peor, que es la que no se repara y que hay que vivir el proceso de salir de un aislamiento, de incomunicación y de trato cruel de parte de militares que lo trataban de esta forma, buscando doblegarlo. Y las condiciones de Leopoldo en la cárcel fueron un embudo. O sea, él empezó con varias cosas que tenía y luego le fueron quitando todo, hasta llevarlo al límite, a él y a su familia. Nosotros nos desnudaban cada vez que entrábamos y salíamos de la cárcel. Manuela, mi hija, me dijo, qué bueno que papi ya está en la casa, ya no nos van a quitar los zapatos, ya no nos van a quitar las medias, ya mamá, su abuela, no le van a desnudar más. Torturan a la familia, no solamente el preso político que está dentro, sino también la familia se afecta mucho. Y esta medida que se dio porque denunciamos sin cesar, denunciamos con fuerza, nunca nos rendimos, denunciamos con autoridad, con firmeza, con dignidad, y porque el pueblo venezolano en la calle presionó, porque uno de los petitorios de por qué estamos protestando es la libertad de todos los presos políticos. Usted ha dicho que este cambio de sitio de reclusión de Ramo Verde a la casa no la puede poner feliz, pero sí esperanzada. La Organización de Derechos Humanos Foro Penal Venezolano reporta que hay más de 400 personas todavía detenidas por disentir o por motivaciones políticas y más de 1000 desde que comenzaron las protestas el 1 de abril. ¿Qué y sobre todo cómo piensan hacer usted y Leopoldo López para procurar la libertad de todas estas personas? Seguiremos en la lucha. Nuestro foco, nuestra lucha, es una lucha moral, espiritual, es una lucha por nuestros derechos, es una lucha por nuestras familias. Y mi familia hoy está en casa completa, no libre, pero completa. Pero hay 431 familias hoy separadas, con dolor. Y nosotros no vamos a descansar hasta ver a todos los presos políticos libres. En un país, cuando hay presos políticos, no hay democracia. Es el primer síntoma. Y bueno, en nuestro país podemos decir que no hay democracia por muchísimas razones más y por eso estamos en la calle protestando pacíficamente por lograr la libertad y por lograr el respeto al poder originario que es el pueblo. La gente pide cambio. Pero no puedo estar feliz porque
No puedo estar feliz cuando veo a los niños comiendo de la basura, a las familias comiendo de la basura. No puedo estar feliz porque sé cómo están los hospitales en mi país, porque los hemos recorrido a lo largo de estos 3 años. Y no puedo estar feliz porque sé que hay madres que se quedan con sus hijos en los brazos y que mueren porque no pueden ser atendidos porque no hay medicinas. Venezuela necesita recuperarse. Nosotros necesitamos meter comida, medicinas con el canal humanitario. Necesitamos respeto a la Asamblea Nacional para tener democracia. Necesitamos la libertad de todos los presos políticos. Necesitamos elecciones. Un ciudadano, un voto, para que la gente se exprese y decida su futuro y decida quién quiere que sea su gobernante. Eso lo necesitamos, eso lo necesita el pueblo, eso lo quiere el pueblo. El pueblo está determinado, quiere decidir su futuro. Y necesitamos que no se den fraudes constituyentes. No necesitamos una nueva constituyente, nosotros tenemos una, rica en derechos humanos, que no se cumple hoy, pero queremos cumplirla. Queremos pasar de esta tortura que hemos vivido injusta a que más nunca en Venezuela ninguna familia viva tortura, injusticia e intimidación, que hoy eso lo viven hoy miles de venezolanos, no solamente los que están presos, miles de familias lo viven. Lilian, quisiera pedirle redundar en el tema del porqué, del motivo de la medida y el ahora, en una situación de evidente tensión política en Venezuela. ¿Por qué se da la medida ahora? ¿Y por qué usted insiste en que no fue producto de una negociación, sino que fue una decisión unilateral del gobierno nacional? Bueno, primero porque fue una decisión unilateral. Es decir, ¿qué significa unilateral? Fue una orden del régimen darle la medida a Leopoldo. ¿Por qué? Porque Leopoldo no podía estar ni un día más en una cárcel militar, donde lo torturaron, donde lo aislaron, donde le violaron sus derechos fundamentales, donde lo grababan todo el tiempo, lo intimidaban, donde le mentían. A Leopoldo durante 3 meses le dijeron que los abogados más nunca fueron a verlo. Y los abogados fueron todos los días y nunca los dejaron pasar. Era urgente sacar a Leopoldo de ahí, como es urgente sacar a los presos políticos de condiciones inhumanas, como es urgente sacar a los policías del 11 de abril, que tienen años presos, como es urgente sacar ahorita a los polichacaos, que tienen hoy 17 días en huelga de hambre, porque tienen orden de excarcelación y no los liberan, porque no hay Estado de Derecho, porque no hay orden y tenemos que rescatarlo. Y cada venezolano con su protesta, ¿por qué? Porque protestamos, porque denunciamos, porque nunca nos callamos. No se callen, yo siempre se los digo, denuncien, sin miedo. Es nuestra dignidad, es nuestra fuerza, es el venezolano que es determinado, que es valiente. Y porque denunciamos tanto se dio. El trabajo internacional, la gente en la calle, 100 días de protesta, donde uno de los petitorios era libertad de los presos. Y se logró un paso a la libertad plena de Leopoldo y un paso a la libertad plena de todos los presos políticos y de los venezolanos, de todo el país. ¿Y por qué ahora? Bueno, porque tenemos 100 días en la calle. ¿Y por qué ahora? Porque los últimos 3 meses de Leopoldo se califican como tortura severa. Lo hablé ayer con el representante de Human Rights Watch. Human Rights Watch colocó el caso de Leopoldo a nivel mundial como el caso ejemplo, como el caso de demostración de tortura severa en el mundo. Y Human Rights Watch está en muchos países del mundo. Y el caso de Leopoldo es emblemático. Es una cosa escandalosa lo que él vivió dentro de la cárcel. Igual que Amnistía Internacional, que lo nombró preso de conciencia, porque Leopoldo está preso todavía por sus ideas, por sus palabras, por haber denunciado al régimen en el año 2014. Y hoy todos los venezolanos denunciamos al régimen. Hoy todos los venezolanos le exigimos al régimen comida, medicinas, justicia, libertad. Otra interrogante que se pueden estar haciendo muchos venezolanos. ¿Por qué Leopoldo aceptó ir a la casa si él mismo había dicho que quería ser el último preso político en salir de prisión? Eso es correcto. En las primeras conversaciones que hubo en la cárcel de Ramo Verde con autoridades del gobierno y con la presencia del presidente Zapatero, la respuesta de Leopoldo, la primera respuesta, la primera inquietud fue: yo no puedo salir de primero. Hay 400 presos políticos, hay presos que tienen años, aquí en Ramo Verde incluso, los policías del 11 de abril, y Leopoldo pidió la libertad de todos. Incluso dijo que él tenía que ser el último. Eso es verdad. Lo que sí no es verdad es que él lo decidió. Los presos no pueden decidir a dónde van y cuándo van. No lo pueden decidir. Ningún preso puede decir: yo quiero irme a mi casa o yo quiero salir en libertad. Eso no es decisión del preso, repito. Fue una orden del régimen y fue una decisión unilateral
asimismo como lo confirmó el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Lilian, ¿qué piensa de las últimas o de las más recientes declaraciones y actuaciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz? Yo lo he dicho, me siento orgullosa de la institución que hoy representa y lucha por la democracia. Es difícil que yo te diga esto, porque mi esposo está preso todavía por una orden de la Fiscalía, cuando la Fiscalía no estaba del lado del pueblo, cuando la Fiscalía recibía órdenes directas del Ejecutivo. Hoy no, eso cambió. Y esa es nuestra lucha. El despertar de un pueblo, lo dijo Leopoldo el día de su entrega, el 18 de febrero del año 2014, el despertar de la conciencia, en que todos nos demos cuenta que esto no está bien y que depende de nosotros cambiar el país, cambiar nuestra situación. Y eso pasó con la fiscal general y con su institución, con cada fiscal que trabaja ahí. Dijeron, no, aquí se respeta la Constitución. ¿Cómo vas a eliminar la Asamblea Nacional si los venezolanos votamos por la Asamblea Nacional? ¿Cómo vas a querer eliminar un poder electo por el pueblo con el voto? ¿Cómo pueden tratar de por una orden política pasarse por encima a lo legal, a lo poco que nos queda, que está ahí, que es ese libro, que es oro, que es la Constitución? Y viendo las imágenes que he visto en Venezuela y el mundo de las protestas y de la represión brutal de las fuerzas del Estado, a jóvenes, a mamás, a familias en la calle por protestar por un mejor país, viendo esas imágenes, evidentemente la fiscal investiga con su equipo de investigación y ha hablado con la verdad. Nos reveló la verdad de los muchachos que han matado con bombas en el pecho, en el corazón. Nos ha hablado con la verdad de cómo reprimen injustamente e ilegalmente, porque la Constitución, en el artículo 68, nos dice que podemos protestar. Es un derecho constitucional, es un derecho moral. Si tú tienes hambre, ¿cómo tú no vas a protestar? Si la comida es un derecho humano, si la vida es un derecho humano y cada 18, 19 minutos, ustedes lo saben, matan a un venezolano por violencia. No la protesta, no, por violencia. Entonces, basta, hay que asumir con fuerza. Es difícil, sí. Es arriesgado, sí. Pero Leopoldo nos lo demostró. Él asumió la cárcel con responsabilidad, con fuerza, aguantó y va a seguir aguantando. Va a seguir aguantando con mucha fuerza y con mucha fe. Quisiera cerrar con dos preguntas en una. La primera, la mayoría de los actuales jefes de Estado y expresidentes han coincidido en que esta medida es un punto de partida. ¿Para qué cree usted que sería punto de partida? Y la otra, el sábado fue posible ver a Leopoldo López a través de la pared cuando se asomó, pero ¿cuál sería el mensaje que él quisiera hacerles llegar a los venezolanos? Sí, es un paso porque nos costó mucho sacar a Leopoldo de esa cárcel militar. Es un rehén de la República y lo entendimos y nos costó mucho y luchamos y ahora está en la casa. Antes de venir para acá yo lo veía en la cama, durmiendo con sus hijos y yo no lo podía creer. Me dio mucha emoción que está ahorita en su casa, en la cama, dormimos los 4 juntos con sus hijos, se encontró con su familia, nos encontramos como familia. Estamos juntos otra vez, después de tanta tortura y de tanta injusticia y de tanta incomunicación. Muchas veces dejé de hablar con Leopoldo y de verlo por un mes y medio, porque no nos dejaban entrar, nos quitaron la visita muchos días, injustamente. Tú a un preso no le puedes quitar la visita, eso es sagrado. Eso es sagrado para seguir aguantando, para seguir soportando. Yo quiero leerte las palabras de Leopoldo. Adelante. Leopoldo dice, Venezuela, este es un paso hacia la libertad. No tengo resentimiento alguno y tampoco voluntad de claudicar en mi lucha. Mantengo firme mi oposición a este régimen y firme mi convicción de luchar por una verdadera paz, convivencia, cambio y libertad. Palabras que aspira a hacer realidad el pueblo y que las hago mías. Si mantener mi convicción de lucha por la libertad significa correr el riesgo de volver a una celda en Ramo Verde, estoy más que dispuesto a asumirlo. Hoy estoy preso en mi casa, pero también está así el pueblo de Venezuela. Me mantuvo firme en la celda a comprender que el sacrificio que yo pasaba era nada en comparación con el de nuestro pueblo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, les reitero mi compromiso y convicción de conquistar la libertad.
Lilian, gracias por su tiempo, por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Muchísimas gracias. Todos el domingo 16 de julio, masivamente a participar. Vamos a decidir este domingo si queremos enfermedad o salud, si queremos opresión, represión o libertad, si queremos vivir en democracia, decidir nuestro futuro, o si queremos seguir en esta crisis, la peor de nuestra historia, crisis económica, política, social, donde no hay respeto a la Constitución. Es nuestra decisión, todos a participar este domingo 16 de julio. Gracias de nuevo. Así despedimos entrevista a Venevisión con Lilian Tintori, activista de derechos humanos y esposa del líder opositor Leopoldo López. Gregorio, volvemos contigo. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Sin embargo, la información no se detiene aquí. Ustedes quedan con la segunda parte de Primer Contacto en tan solo segundos. Recuerden, noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan todos un excelente día. Un fuerte abrazo para todos.